Ya, primero, reiterarles los buenos días y espero que estén bien de salud, ¿no? En ese sentido, el día de hoy vamos a iniciar la semana, vamos a hacer la clase correspondiente a la semana 14. El tema, ya les había indicado en el WhatsApp, vamos a hablar todo lo relacionado a los cambios, permanencias y simultaneidades que ocurren en el ámbito de nuestra localidad. Y esto que ocurre en nuestro ámbito local también se refleja en el ámbito, también se refleja en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, primero quisiera pedirles, por favor, si tienen alguna duda del audio, algunas palabras que no han podido comprender. Asimismo, para mayor amplitud de este tema, se les ha enviado un enlace de 3 videos cortitos que están en el Buenos días, canal profesor. de YouTube. Buenos días. Entonces, ahí ustedes pueden haber visto y obviamente comentado respecto de 3 temas, ¿no? Hemos hablado de cambios y permanencias del escudo de Huacho, o la señorita que está en el video lo ha expresado. Asimismo, cambios y permanencias que están aún en la Plaza de Armas y también en el mercado de abastos de Huacho. Entonces, me imagino que han visto esos 3 videos que un poco explican la extensión conceptual de lo que es cambios, permanencias y simultaneidades, ¿no? En primer lugar, quisiera ver si hay alguna duda respecto del audio que ustedes han escuchado, de los videos que ustedes han visto, y si no hubiera ninguna duda al respecto, entonces pasaríamos a explicarles las actividades, la actividad correspondiente de esta semana, y de acuerdo a ello, una vez que yo reciba sus actividades, veremos si hay alguna observación o un reforzamiento que hacer en el sentido de que ustedes me envíen sus actividades, aunque la mayoría de las actividades que ustedes han enviado están muy bien elaborados, muy bien expresados en sus ideas y opiniones. En ese sentido, no he tenido mayor observación, por el contrario, he tenido más bien que felicitarlas, ¿no? Sin embargo, si tuviera yo cuando leo su trabajo, tuviera alguna observación, les voy a sugerir algunas actividades complementarias para que mejoren esa actividad, ¿no? Por tal razón, yo quisiera más bien que saber si hay algunas dudas en relación primero al audio. Vamos a contextualizar el audio. Vamos a pedir las opiniones de cada uno de ustedes. Vamos a empezar por el orden que está en la cámara. Vamos, Stephanie, no sé si su apellido Sánchez debe ser, Maricielo León, Castañeda, Gabriela Rondón, Nicole Cotrina. Gabriela Rondón está 2 veces, no entiendo. Bueno, Paloma Arámbulo y Romina V y Zoila Zúñiga, Eloísa Zúñiga, milagro que está nuevamente. Felicitaciones, Zúñiga, usted quiere ponerse al día. Bueno, también recordarles que la semana pasada iniciamos pues el segundo trimestre. El primer trimestre comprende 12 semanas de actividades y este trimestre arranca con la semana 13. Por lo tanto, ya hemos cerrado el bloque del primer trimestre, las recepciones de actividades y todo. Pero sin embargo, si alguna de sus compañeras aún no estuvieran al día en lo que se refiere a las 12 actividades del primer trimestre, pueden hacerlo, ¿no? De tal manera que ustedes ya saben, pues, que el nivel de calidad que se considera para la valoración de sus actividades son de 4 niveles, ¿no? El nivel, obviamente, en números, cuantitativamente hablando, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1. Ya ustedes saben qué significa el nivel 4, ¿no? Excelente. El nivel 4, excelente. El nivel 3, bueno. El nivel 2, regular. Y el nivel 1. Si hablamos de calificaciones, el nivel 4 es de 20 a 18, el nivel bueno de 17 a 15, el nivel regular de 14 a 11 y el nivel de inicio de 10 hacia abajo.
Entonces, obviamente la mayoría de ustedes están pues en el nivel bueno y excelente, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, las alumnas, las señoritas alumnas que aún no han podido enviar sus actividades, las 12 sesiones, asimismo la de tutoría, entonces pueden hacerlo, ¿no? También no olvidemos que tutoría a partir de la semana 13 también arrancamos en el segundo trimestre, ¿no? Y hemos recibido muy buenos trabajos en relación a lo que es la creatividad, ¿no? O sea, ya les he mencionado que me han causado mucha emoción con su amplia capacidad creativa e imaginativa que tiene respecto de el tema relacionado a la capacidad, a creatividad, perdón. Entonces, por eso mis felicitaciones. Asimismo, vamos entonces a pedirles opinión primero de Sánchez, luego Maricielo, Castañeda, Gabriela Rondón, Nicole Cotrina, eh, Paloma Arámbulo, Romina Zúñiga y finalmente Torres. Entonces, con las opiniones de ustedes vamos a iniciar. Primero, como les decía, contextualicemos el espacio, ¿no? Primero les he enviado a escuchar el audio del programa Aprendo en Casa, el cual dura 25 minutos aproximadamente, y trata sobre los cambios, permanencias y simultaneidades en lo que ocurre en nuestro Perú y cómo estos ocurrencias, estos procesos de cambios, transformaciones, modificaciones y permanencias influyen de alguna manera en nuestra identidad nacional, ¿no? Pero nosotros lo hemos contextualizado o lo hemos adecuado de alguna manera a nuestra realidad, vale decir, a nuestra provincia, principalmente a Huacho, ¿no? Por esa razón le hemos enviado tres audios, o perdón, tres videos que hablan pues de los cambios y permanencias de tres elementos importantes o tres realidades importantes de nuestro Huacho, ¿no? Por ejemplo, los cambios y permanencias en el escudo provincial. El escudo de Huacho pasa a ser escudo provincial también, provincial en relación a la provincia de Huaura, ¿no? Asimismo también los cambios y permanencias que han ocurrido en la Plaza de Armas. Está un video muy bien documentado, es hecho por una exalumna chamarina, ¿no? Promoción 2014, si no me equivoco. Entonces, ese video está muy bien elaborado, ¿no? Luego, los cambios y permanencias de la Plaza de Armas, asimismo, los cambios y permanencias del mercado de abastos. Entonces, si ustedes observan el video, va a ser muy fácil comprender qué significa, pues, cambios y permanencias. El tema está dónde está presente la simultaneidad de los acontecimientos y hechos, porque yo les lanzo una premisa, ¿no? La simultaneidad abarca tres momentos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. ¿Mm? Eso ocurre en el proceso de los cambios y permanencias. Pero por eso, para iniciar esto, brevemente, en un espacio de 10 minutos, vamos a escuchar a todas ustedes. Vamos a iniciar con Stephanie, ¿no? A ver, adelante, Stephanie, escucho. Encienda su micrófono. Sí, profesor. Ya. Un breve resumen o un comentario respecto del audio y de los videos. Referente al audio, me ha dejado un mensaje de valoración en la cultura que tenemos y valorar también los cambios que se han realizado en nuestro país, localidad, comunidad o región, ya que son demasiado importantes para nuestro desarrollo como persona o familia. Referente a los videos, en el mercado de abasto creo que debería haber seguido siendo debería haberse seguido denominando como un lugar interesante de nuestra ciudad, pero lamentablemente con el deterioro ya no se valora su historia, ¿no? La importancia histórica que ha tenido. Interesante. Muy bien. Gracias, Stephanie. Escudo. Al escudo, ya, bueno, el escudo, dígame, escucho.
Referente al escudo, creo que es necesario, como se explica en el video, que retomemos a la anterior edición que teníamos, ya que presenta datos interesantes e importantes de su elaboración. Muy buen punto, excelente. En referente a la Plaza de Armas, ¿quieres comentar algo? Referente a... ya, sí. La Plaza de Armas creo que también es un lugar que se ha creado, se ha inaugurado, se ha construido para utilizarse frente a un botín que se realizaría. Y creo que muchas de nosotras no conocemos la verdadera historia de diferentes lugares turísticos, por así decirlo, de nuestra comunidad. Tal como es el Casino de Huacho, que se mencionó en el video, era la casa de don Sebastián Salinas. Ajá. Y es un dato interesante para mí porque no tenía conocimiento de ese dato. Excelente, muy buena. Usted ha hecho una excelente descripción de ambas tareas, ¿no? Escuchar el audio y también los videos. Yo les pediría por favor que compartan su cámara porque es muy raro hablar con personas que están ausentes, ¿no? Como ausentes. Muy bien, señorita Stephanie. Ahora vamos a pedirle a Maricielo que comparta su cámara y prenda su audio. A ver, Maricielo, ¿alguna opinión en relación al audio y los Sí, videos? sí, profesor, espérese, no encuentro dónde se pone la cámara. A ver, Ah, tiene acá que ya está, estar perfecto. pensando dónde está la cámara. Ahí está, muy bien. Sí, es que no, ahora sí. Ahora sí le escucho, Ya, gracias. ya. O sea, mi opinión, o sea, lo que, en su caso de Mariela, o sea, ella se sentía triste porque se cambió, o sea, de lugar, pero su padre hacía todo lo posible, ¿no? Porque, o sea, para que sea feliz, para que se sienta cómoda. Pero cuando ella volvió, ella notó muchos cambios en su tierra, ¿no? Que su colegio, ¿cómo se llama? Se puso más grande. Y en los videos, a mí es que se está presentando, o sea, muchos cambios. O sea, tanto como en el escudo que se presentaba, se iban cambiando, o sea, han cambiado sus diseños, ¿no? Que antes era un pajarito, creo que era algo así que escuché, y ahora se están quitando todos sus colores, todo. Ajá. Muy bien, miren la complementariedad que hay en la opinión de Stephanie y Maricielo, ¿no? En el sentido de que Stephanie visión general de lo que ocurre en el audio y el video, y tú ya estás precisando Profesor, cuáles son los cambios. Sí, sí, escucho, Stephanie. soy la alumna Changanaki, Ah, sino ya, que es del celular de mi hermana. Changanaki, el celular de Maya, sí, Ujú. Changanaki, disculpen. Listo. Ya. Ya, entonces ahora sí le escucho a Gabriela Rondón. Por favor, también su cámara. ¿Está Gabriela? Bueno, parece que no está Gabriela. Pasamos entonces con Nicole. Adelante, Nicole. Micrófono y cámara. Nicole. Ahí está, muy bien, Nicole. Buen día. Su micrófono está apagado aún ya. Su micrófono está apagado. Buenos días. Ahora sí, Ya. le escucho. Del audio, creo que me llama mucho la atención porque ha resaltado muchas cosas de nuestra ciudad y también que nos llama, o sea, nos incentiva a que podemos valorar las cosas que tenemos aquí, que son únicas y los recursos que nos provee. También sobre sobre el video de la Plaza de Armas, noté que el señor Middleford, que era un médico, lo llamó primero como una plaza cuadrada. Y es algo interesante porque no sabía sobre eso, no sabía sobre tampoco la historia. Y me parece interesante en todo el proceso y cómo se ha llevado a cabo. Excelente, muy buena.
quiere decir entonces que Nicole ha comprendido los procesos que han ocurrido tanto explicados en el audio como explicados en el video. Muy bien, Nicole, gracias. Paloma Arámbulo, ¿está? Sí, buenos días, profesor. Comparta su cámara, por favor. Vale, sí. Ahora sí le escucho, dígame. Ya. El audio nos brinda un tema muy importante. También nos explica los cambios y permanencias que hemos adaptado a lo largo del tiempo, como han cambiado cosas como la implementación de la tecnología, las nuevas costumbres e ideas y la gastronomía. Creo que eso es todo porque no comprendí muy bien. No, pero has dicho un punto muy importante. Escúchame, a diferencia de las tres participantes tuyas, abarcas el propósito o la intención del legado inmaterial. El legado inmaterial que también ha sufrido cambios y procesos en el proceso de la historia, ¿no? Porque tú ya estás hablando de la gastronomía, ¿no? Por ahí también escuché a alguien del turismo, ¿no? Eso es la parte productiva, pero que viene siendo con un legado y ha sufrido cambios, como tú lo has dicho. Está bien, ¿no? Está muy bien su apreciación. Gracias, Paloma. Ahora, Romina. ¿Está Romina? Creo que se está columpiando ahí en su imagen. No está Romina. Entonces, Zúñiga, a ver, Zúñiga, por favor, comparta su cámara y su micrófono, le escuchamos. Ya, ok, profesor. Un ratito. Bueno, voy a hablar acerca del audio más que todo. Pues en el audio nos habló sobre pues, un ejemplo de Mariela, la cual se había mudado del lugar y luego regresó después de 7 años o 6 años, si no me confundo. Y al regresar a su comunidad notó muchos cambios, como también algunas permanencias. Algunos de los cambios que ella notó fueron, por ejemplo, las pistas y las veredas o las casas. Habían algunas casas que tenían la construcción antigua y también como había otras casas que tenían una construcción moderna y como por ejemplo casas de 3 pisos, así. Y también notó que el lugar donde ella solía jugar se había convertido en un parque muy bonito con flores y con una pileta en el centro. Después, algunas permanencias que no te recuerdo es que las permanencias fueron las deliciosas comidas que su abuela preparaba para ella. Sí, excelente, pues, muy bueno, excelente, claro. Y acerca de los videos, pues casi todo me sorprendió. ¿Qué te pareció los videos? Sí, de los videos casi todo me sorprendió, profesor. No, pues muy interesantes. Interesantes, muy bien, ya, ahora... ¿Qué? No, te preguntaba qué te pareció los videos. Muy interesantes, porque no sabía mucho. Ajá, excelente. Claro, como me decías, tú no eres de acá de la ciudad, y bueno, ya los videos un poco para que entiendas y conozcas la historia de nuestra ciudad en sus procesos de cambios y permanencias. Muy bien, Zúñiga. Vamos a darle la oportunidad a Gabriela Rondón, si está por ahí todavía. Gabriela, buenos días. Ya, Eloísa, muy bien. Gabriela Rondón no está. Bueno. Sí, profesor, gracias. A ver, gracias a ustedes. Bien. Por lo que he podido observar y escucharlas, es que han comprendido el audio y también han captado el mensaje de los videos. Entonces, lo que me queda precisar en este instante es solamente decirles en el proceso histórico qué significan los cambios, las permanencias y las simultaneidades. Yo les había lanzado la premisa de las simultaneidades ocurre pues en el pasado, presente y futuro. Se va a proyectar. Un mismo acontecimiento puede proyectarse al pasado, al presente, al futuro. Veamos, ¿no? ¿Qué viene a ser un cambio? Viene a ser un proceso de modificación
de transformación que puede ser perjudicial o puede ser para mejorar. Esos son los cambios. Por ejemplo, uno de los cambios ocurridos en nuestra historia es, por ejemplo, la morfología de nuestro territorio, ¿no? Que ha perjudicado, porque no olvidemos que cuando estábamos en el periodo del Tahuantinsuyo, abarcábamos pues gran parte de Colombia, todo Ecuador, gran parte de Brasil, todo Bolivia, gran parte de Chile, gran parte de Argentina, ¿no? Entonces éramos un territorio inmenso. Con la llegada de los españoles, esto se modificó, y con la llegada de la República se siguió modificando, y con la guerra con Chile se modificó aún más. Entonces, esos son los cambios que han ocurrido, pero en perjuicio de nuestro territorio. Pero hay cambios también que ocurren para la mejora de algún hecho histórico o acontecimiento importante, ¿no? Y las permanencias son los hechos que a pesar de las grandes transformaciones que ocurren en el mundo, en nuestra sociedad y en nuestra comunidad, aún permanecen, ¿no? Como ya lo han dicho ustedes, las tradiciones, las costumbres, entre otros, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, la semana pasada hablábamos pues de que todavía tenemos algunos legados materiales de nuestros antepasados que aún lo preservan nuestros abuelos y nosotros también, como el batán de piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una forma de preparar alimentos muy antiguo y que aún todavía permanece en el tiempo, ¿no? Ese es en el legado material. En el legado espiritual tenemos cuando hablábamos, cuando se envió un video en relación a la Pachamama o la crianza del agua, ¿se acuerdan? Cómo nuestros antepasados cuidaban el agua, protegían el agua, hacían el pago a la tierra, el pago a la zara es el maíz, y también la cosecha de la zara, ¿no? Entonces, son todavía acontecimientos muy importantes que permanecen. Y en nuestra localidad también ustedes hicieron, ¿no? Las permanencias que aún tenemos, ¿no? De algunos cultivos que se siguen dando en la campiña y de algunas formas de vender, ¿no? En ese sentido también en los videos se expresan algunas permanencias, tanto del mercado de abastos, por ejemplo, su estructura física aún deteriorada sigue como fue creada, ¿no? Eso permanece, el legado material. También la forma de vender, la tradición de vender aún permanece, ¿no? Entonces, esas son las permanencias, ¿no? Y las simultaneidades son hechos que ocurren pues en el momento que se dan los acontecimientos en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? O en dos acontecimientos al mismo tiempo. Un ejemplo que yo les podría poner de manera práctica es, vamos a suponer que mi perro Chimi hable y piense, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo las actividades laborales o las actividades domésticas en la casa y voy a entrar a la ducha, pero entre las actividades domésticas que estaba haciendo en la casa hice pues una torta deliciosa. Entonces, termino la torta deliciosa y obviamente, como estaba calentita, quise ir a ducharme y dejé en la mesa esta torta. Y mientras iba a ducharme, en ese momento mi perro se comía la torta, ¿ves? Es un acto de simultaneidad del presente. Y ese mismo acto puede convertirse en el futuro y en el pasado. Por ejemplo, una vez que yo salgo de la ducha, puedo decir, se comió mi torta, ¿no? En ese pasado. Pero también él puede pensar, el perro puede pensar, mientras está en la ducha, me voy a comer la torta, ¿ves? Ahí está el futuro. Entonces, en ese sentido, las simultaneidades van a ocurrir en todo el proceso histórico de los hechos humanos y en interacción con el medio ambiente. Entonces, creo que eso sería más que todo para un poco precisarles los conceptos, ¿no? De una manera más a ustedes, más contextualizados a ustedes. No sé si quedó claro esta explicación o tienen alguna duda al respecto. También ustedes pueden poner ejemplos, ¿no? Si no hubiera dudas, entonces voy a compartir la pantalla para explicarles la actividad de esta semana.
¿ya? Voy a compartir entonces la pantalla para explicarles la actividad de esta semana. Bien, a ver, vamos a ver aquí un momentito. ¿Está o no está? Sí, aquí está, semana 14. Y también le voy a explicar cómo va a evaluarse esa semana 14. ¿Se puede observar, señoritas? ¿Alguien que opine? Sí, sí se Sí. puede observar. Muy bien, excelente, gracias por la... Bueno, como ustedes ven, el título está, como ya les indiqué, ¿cierto? Cambios, permanencias y simultaneidades de nuestra historia regional. 2 puntos, vamos a hablar de la provincia de Huaura, ¿no? Y ya ustedes recordarán pues que nuestra provincia tiene 12 distritos, ¿no? Muchos tienen acceso al mar, otros están entre la costa y la sierra, y otros distritos están en la sierra. Ya ustedes, cuando vayan a averiguar cuántos distritos son, se darán cuenta quiénes están en la costa, quiénes tienen acceso directo al mar y quiénes están en la zona andina. En ese sentido, tiene los mismos datos de la semana pasada, solo que aquí hemos modificado algo, ¿no? Porque a veces me envían, las señoritas me envían sus trabajos, se me dice, pero eso ya le envié. Entonces por eso acá estoy poniendo semana 14. Esto no va, no me voy a dar cuenta si envió o no por esto, ¿no? Entonces ya está los datos completos ahora sí, ¿no? El nombre de la estudiante, grado de sección, la fecha que se le está entregando la actividad, y de aquí tienen que contar ustedes una semana, vale decir el 16 de julio estarían presentando, ¿no? Hasta el 16 de julio, a ver, veamos, ¿hasta cuándo? Hasta viernes 17 de julio. Pueden ir presentando perdón, estamos en la semana, sí, hasta el viernes 17 de julio. Del 13 al 17 de julio ya pueden ir presentando. Bueno, el título de la sesión es identificando los cambios y permanencias de nuestra historia que fortalezcan nuestra identidad regional. O sea, con los videos que les he enviado sobre Huacho, ya por ahí se está logrando, como dijo alguna de sus compañeras, que no conocían esta parte de nuestra historia. Y al conocer esta parte de la historia, obviamente, ya de alguna manera nos estamos identificando con ella, ¿no? Un poco que contribuye entonces a la identidad de nuestra historia local. El propósito es que ustedes van a explicar los cambios y permanencias en tu región o comunidad, en este caso de Huaura, ¿no? Cuando digo Huaura me refiero a Huacho, a Vegeta, a lugares donde ustedes están domiciliando en este instante, ¿no? Por ejemplo, ayer me conectaba con un aula y había 3 de Medio Mundo, 3 señoritas de Medio Mundo, ¿no? Y cuando estábamos indagando en internet, porque y decíamos, ¿no? Las ciudades más importantes de la provincia, y entre las ciudades más importantes de la provincia está Medio Mundo, ¿no? Y Vegeta está después. ¿Se dan cuenta? Entonces, y Medio Mundo es una municipalidad, una comunidad que pertenece a Vegeta y está categorizada como municipalidad menor de Vegeta, ¿no? Entonces, por allí el tema que tú tienes que explicar, ¿no? Qué cambios y permanencias y también simultaneidades ocurren en nuestra región, ¿no? Vale decir, en nuestra comunidad. Puede ser Vegeta, puede ser Medio Mundo. También, por ejemplo, el día de ayer, una señorita se comunicaba desde Ollón, está viviendo allá, pero sigue matriculada en el colegio, ¿no? Y es de allá, sino que por estudios y mejoras se vino a Huacho el año pasado. Entonces, y de allá se está conectando. Perdón. Y me preguntaba, profesor, y usted está de Huaura, pero yo estoy de Ollón. Entonces, señorita, le dije, usted cambia nomás, no ponga de Huaura, ponga de Ollón. ¿Ven? Entonces, usted también va a ir poniendo de acuerdo a la comunidad donde está. Entonces, hemos hecho algunas tablas que le hemos denominado tablas de cambios, permanencias y simultaneidades, desde la tabla 1, la tabla 2, tabla de cambios y permanencias solamente, y tabla 3, cambios y permanencias también, pero ya este es de nuestra comunidad donde vivimos, o sea, del lugar donde vives específicamente. Esta es la tabla de metacognición, y finalmente el
reto que deja el audio, ¿no? Bien. Voy a desconectar un ratito el cable. A ver, ahí. A ver, aquí estamos viendo la tabla 1, que nos habla de cambios y permanencias y simultaneidades. El tema que ustedes van a tratar es el regreso de Mariela, ¿no? Después de un tiempo que se fue con sus padres por motivos laborales, se cambió de ciudad o de pueblo, y van ustedes solamente escuchar la parte donde hablan de Mariela y las preguntas que también están en el audio. Yo no he inventado estas preguntas, ¿no? Lo que sí he considerado poner esto, lo que es simultaneidades, ¿no? Mientras, cuando, qué pasaba en ese relato. Esta es la simultaneidad. Tienen que identificar ahí si hay procesos de simultaneidad o no. Yo creo que sí, por lo tanto, tienen que hacer. Aquí dice, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué cambios encontró Mariela en su comunidad? Esos cambios, ¿qué representan para la comunidad? Entonces, en el audio te explica, ¿no? Ese proceso. Tú, de acuerdo a lo que dice el audio, literalmente o de manera inferencial, tú puedes escribir acá tu respuesta. Pero luego de haber respondido o dado tu respuesta, vas a reflexionar sobre la misma, ¿no? ¿Qué reflexión te lleva a eso? Si los cambios y permanencias han favorecido el desarrollo de la sociedad o comunidad de Mariela o no, ese ya es tu punto de vista, ¿ves? Entonces, así por todas las filas y las preguntas tienes que hacer. En lo que es permanencias, de la misma manera, ¿no? Miren, en el audio, pues, esta pregunta está primero, esta de acá está en segundo lugar y esta está en tercer lugar. O sea, lo que hemos hecho nosotros es ordenarla en esta tabla para que ustedes tengan mayor viabilidad de trabajo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo les dejo como el cuestionario tal cual le presentan en el audio? No tendría sentido, ¿no? Este trabajo que le estoy dando es para que ustedes hagan más fácil su labor, porque de lo contrario estaría abierto a un cuestionario que podría no estar sistematizado. Por eso esta tabla ayuda a la sistematización de tus respuestas. ¿Ven? Aquí hablamos de cambios y acá hablamos de permanencia. Esta pregunta es de permanencia, porque está en el audio también. ¿Por qué crees que en la comunidad de Mariela hay aspectos o elementos que permanecen? Y a una de sus compañeras, creo que Zoila, o Eloisa, creo que se llama Zúñiga, mejor dicho, ella ya precisó las permanencias, ¿ves? De que ha escuchado. Eso que ha dicho Zúñiga se escribe aquí. Y sobre ello que ha dicho Zúñiga, o lo que ha escuchado del audio, acá tienen que reflexionar. Y si finalmente sobre simultaneidades, ¿qué aspectos ocurrían en ese instante que de repente el audio lo dice? El audio dice, en el momento que caminaba por los lugares que ella había vivido, ¿qué ocurría en ese momento? ¿No? Esas son las simultaneidades. Y vas a reflexionar sobre eso también. En la tabla 2, te pido que nos expliques los cambios y permanencias en tu región o comunidad. Entonces aquí te pongo fácilmente. Primero, la pregunta es abierta, es grande la pregunta, pero vamos a tratarla de hacer precisa y pequeña, ¿no? Te pongo el contexto histórico. No olvidemos que el contexto histórico es lo que narra el audio. Aquí también está el contexto histórico, eso. Ya ustedes están viendo que aquí esta tabla tiene 4 columnas y 4 filas. En cambio esta tabla tiene 3 filas, ¿sí? 3 filas y 3 columnas, ¿ven? Entonces, por aquí no te estoy hablando de cambios y permanencias como especificación, estoy hablando de cambios y permanencias como proceso de respuestas. Miren, cambios, permanencia. Entonces, el contexto histórico que hace el audio lo señala en función de pregunta y te dice, ¿no? ¿Qué cambios y permanencias puedes identificar en nuestro proceso histórico que ha fortalecido nuestra identidad nacional? Ya lo dijeron también ustedes en su participación, ¿no? Y después esta pregunta, así como en nuestra comunidad guaorina, acá estamos contextualizando, estamos llegando a las... Pero para que no digas que el profesor te está dejando de toda la comunidad de Huaura, de toda la provincia de Huaura,
solamente te vas a basar en los videos de Huacho, ¿ves? Entonces ya los videos de Huacho ustedes los tienen. Pero de repente Zúñiga, como ella viene de otra ciudad, quiere hacer de su comunidad. Estaría muy bien. Acá ella puede ver algunos videos o puede referirnos de su comunidad. No sé, creo que ella, entonces acá pondría de nuestra comunidad cusqueña, ¿no? Entonces ella pondría aquí esta palabra, Cusco, para que pueda explicar los cambios y permanencias en relación a lo que pregunte el audio, ¿no? Por eso aquí hay dos precisiones. Vas a hablar, en los cambios vas a hablar de la nación, qué cambios ocurrió en la nación, de acuerdo al audio, y qué cambios ha ocurrido en relación a nuestro distrito, en este sentido Huacho, o la provincia, una vez que has visto los videos. Y también te pido lo mismo, de lo que expliques las permanencias en nuestra nación y los cambios que hayan ocurrido en nuestro distrito, ¿no? Según el audio. Ya hemos dicho, ¿no? Si tú no eres de la comunidad, reitero, si no eres de la comunidad de Huacho, vienes de otra comunidad, entonces haz de tu comunidad, ¿no? Eso sería fabuloso. Aquí también te dice, ¿por qué se producen cambios y permanencias? Entonces aquí yo dije, hace un momento, la explicación, que era cambio conceptualmente hablando y que era permanencia, ¿no? Pero te pregunta acá, ¿por qué se produce lo que yo he explicado? ¿No? A ver, ¿por qué ocurrió la Revolución Francesa? ¿No? ¿Por qué ocurrió el levantamiento de Tupac Amaru? ¿Por qué ocurrió la independencia del Perú? Ese es un cambio. ¿Ves? Y aquí vas a responder, ¿por qué se producen las permanencias? ¿No? De repente, ¿será importante todavía celebrar la independencia? ¿Por qué produce? ¿Por qué sigue permaneciendo ese legado histórico de celebrar la independencia? Con desfiles, con bombardas, etc. Entonces, ¿ven? Ahí, ¿por qué? Igual aquí, ¿qué rol juegan los grupos sociales? Y tú, como ciudadana huachana, cusqueña, etc., activa en estos cambios de permanencias. Para ello puedes ver el video, ¿no? Igualmente aquí, de qué manera estos cambios y permanencias. Estas preguntas, reitero, están en el audio. Solamente que lo hemos transcrito para que ustedes puedan responder. Porque para mí muy fácil sería, saben que ya tienen el audio y me responden las preguntas que dice el audio. Y también me responden, me hacen el reto que pide el audio. Ya, fácil, ¿no? Y ustedes tendrían que hacerlo solas. Pero ¿en dónde está mi trabajo? Entonces, en ese sentido, esta parte que les estoy enviando de manera sistemática, ordenada, es para que ustedes puedan hacerlo más rápido, ¿no? más fácil. Y la tercera tabla aquí, tabla de cambios y permanencias también, pero aquí ya explica de tu comunidad donde vives. Ahí sí. Por ejemplo, acá Zúñiga puede explicar de Huacho porque ya ha visto el video y todo, ¿no? Pero aquí sí ya le estoy pidiendo del lugar donde vives, donde has vivido, ¿no? Por ejemplo, acá si vives en Vega, tiene que ser de Vega, en Carquín, de Carquín, de Huacho, de Santa María, Santa María. ¿Ya? Vamos a suponer, acá te dice, ¿no? ¿Quién podría contarnos qué ha cambiado, cómo ha cambiado y qué aspectos permanecen en tu comunidad después de 50 años? Obviamente, ¿quién te va a contar sobre eso? Un familiar o un amigo, una persona, un vecino que tenga más de 50 años, ¿no? Tus padres no creo, ¿no? Tus padres de repente tienen menos de 50 años. Por lo tanto, tienen que recurrir al abuelo, ¿no? Por ejemplo. Y luego te dice, ¿no? Esta información que te ha dado tu abuelo, suponer que te diga, ¿no? Antes la campiña era más vegetación, se caminaba al costado de las acequias, no había pista. Y eso era más o menos en 1970 y 80. Ya, tú redactas esa información que te da tu abuelo. Muy bien, lo redactas. Pero tienes que contrastar esa información. Tienes que comprobar que esa información que te da tu abuelo es verdadera. ¿Cómo? Y para que lo valides. Porque una información puede ser falsa y verdadera, ¿no? Una información siempre es veritativa, es decir, tienen un valor de verdad y un valor de mentira. ¿Y eso cómo lo vas a demostrar? Cuando tú lo contrastas y validas la información. Entonces reitero, ¿no? Tu abuelo te dijo, pues,
que en los años 70 y 80 la campiña era mucha más vegetación, había ganadería, campos de algodón, de frutas, etc. Y la gente caminaba para llegar a sus casas al costado de las acequias. No había pistas ni veredas como hoy. Y te ha dicho la cronología, ¿no? Entre el 70 y los 80. Entonces, tú tienes que contrastar esa información para ver si es verdadera o falsa. ¿De dónde vas a ir? Pues, ¿cómo contrastas la información? ¿Con qué fuentes contrastarías? ¿Cómo contrastas? La respuesta sería pues yendo a otras fuentes, consultando otras evidencias, ¿no? ¿Y con qué fuentes contrastarías? ¿Con fuentes escritas o con otras versiones de otras personas, de otros familiares, ¿no? O con fuentes, mejor dicho, con fuentes documentales o fuentes orales o fuentes primarias y secundarias, como ya les enseñé. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Escucho? Profesor, disculpe, ¿solo en esa tabla tiene que ir el lugar donde vivimos Sí, no, o solo en en esta tabla, todas? solo en esta tabla, señorita. Solo en esta tabla. ¿Ya? En la Ya, tabla gracias. 3. Sí. Ya, muy bien, continuamos entonces. ¿Y cómo vas a validar? Entonces, aquí vas a redactar lo que te dijo tu abuelo y lo que encontraste en otras fuentes. Lo sistematizas y esa información es la que vas a poner acá. Aquí donde dice fuentes usadas, entonces, por ejemplo, ¿no? El abuelo me dijo eso, varias personas me dijeron lo mismo, y estoy contrastando, pero también encontré un libro viejito que hablaba de la historia de la campiña y también dice lo mismo. Sin embargo, toda esa información lo sistematizo lo escribo aquí, como habíamos dicho. Pero aquí donde dice fuentes usadas voy a poner los documentos que yo usé para contrastar la información que me dieron, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La información que me dio mi abuelo de respecto de la campiña, lo fui a la municipalidad de Santa María, por ejemplo acá dice de Medio Mundo, pero fui a la municipalidad de Santa María, ¿no? Y comprobé que lo que me habían dicho era verdad, ¿no es cierto? ¿Y en dónde lo comprobé? ¿A qué fuentes de Santa María hice uso? De la municipalidad de Santa María. ¿Qué fuentes hizo uso? Acá dice los archivos municipales, ¿ves? Entonces, el profesor, pero ahora no dan acceso a los archivos municipales, ¿no? Pero si tú haces clic en el Google, vas a encontrar historia de Santa María y todo eso, ¿no? Entonces puedes poner también la fuente de internet, ¿no? Y también aquí, como te dijo tu abuelo, entonces ponen fuentes usadas, versión de mi abuelo, que se llama tal, tiene tantos años, ha vivido tantos años en la campiña. Versión del vecino XYZ, tantos años, me dejo entender, mínimo 3 versiones, ¿no? 3 fuentes, ¿ya? Entonces aquí en metacognición esto es ya es más sencillo porque te pregunto, ¿no? ¿Qué puedes reflexionar más allá de tus aprendizajes? O sea, hasta aquí ya has aprendido, ya sabes cómo has entendido el audio, los videos y todo eso. Y acá te pregunto, ¿qué puedes reflexionar de todo lo que has aprendido, ¿no? ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? Que quizás nunca olvides, ¿no? ¿Cómo has aprendido? Y acá lo último, ¿no? Que esta pregunta me parece más importante. ¿La estructura de la tabla te ayudó a comprender mejor el tema? ¿Qué hubiera pasado, como les decía, si yo les dejaba como el cuestionario que venía en el audio, ¿no? Por eso esta pregunta, ¿no? Y finalmente el audio también nos pide un reto, ¿no? Con lo aprendido te es fácil, con lo aprendido el día de hoy te dejamos como reto la siguiente actividad. Lee con atención. Elabora 3 croquis de tu comunidad. Un croquis de los acontecimientos sociales, urbanos y culturales de la década de 1980. Para ello tendrás que consultar pues, a tus padres y abuelos o indagar en internet, que también abunda información sobre nuestra ciudad. Y si hablamos de Cusco, hay mucha más información todavía. El segundo croquis, vas a hablar de tu comunidad desde el año que naciste, porque tú eres de la década de la digitalización, porque tú eres una persona digital, has nacido con la ciencia y la tecnología y la computadora. Por lo tanto, ya tú sabes, puedes hacer este croquis mucho más fácil.
Y el último croquis es de todo lo relacionado a lo que está pasando hoy, ¿no? Las zonas urbanas, sociales que puedes ver hoy día, ¿no? Por ejemplo, el croquis de tu vecindad. En el año 2000 era un pasaje de tierra. Hoy es un pasaje de cemento o asfalto. ¿Ves? Entonces ya hay cambios, ¿ves? Su croquis. Ahora, profesora, pero no me gusta hacer croquis. ¿Puedo poner las fotos? Claro, puedes hacer fotos, pero lo describes. ¿De acuerdo? Listo. Por eso acá te hace una recomendación el audio. Yo no te hago esta recomendación, esto lo he copiado del audio. Lo he copiado, digo, lo he transcrito del audio. Entonces, aquí te dice, ¿no? ¿Qué te dice? A ver, usa toda tu creatividad. Te doy un ejemplo. Si en primer lugar, ¿qué dices? Si en primer lugar el croquis que dibujas, no entiendo, te doy ejemplo. Si el primer croquis, debe decir, acá, si el primer croquis no dibujas ninguna red de postes, significará que no había energía eléctrica. Seguro que en el segundo o tercer croquis podemos ver estas redes. ¿Ves? Ahí está. Listo. Otro ejemplo, aquí. Es posible que en el primer croquis puedas señalar un espacio baldío o un terral. ¿Ves? Como le decía en su momento, ¿no? Y el segundo o tercer croquis, en ese lugar hay un parque, un campo deportivo. No te olvides que es importante señalar las fuentes. O sea, por ejemplo, si tú pones una foto, sacas en internet de la década de los 80 y lo describes, no te olvides poner la fuente, de dónde salió esa foto, ¿no? ¿Qué dirección web sacaste? No olvides, porque si no sería un plagio. Ya les he explicado. Y además en el grupo que tenemos de Facebook, de ciencias sociales, también dice que es un plagio, ¿no? Por eso ya ahí, si no sabes cómo citar, vas ahí a ese grupo y ahí está el ejemplo de cómo citar. Este es entonces lo que te dice el audio, realiza el croquis. Pero después de realizar el croquis, ¿qué te pide el audio? Al final, redacta un texto corto respondiendo, te dice. Esta pregunta te plantea el audio al final. ¿De qué manera estos cambios influyen o contribuyen al fortalecimiento y construcción de la identidad y sentido de pertenencia? Entonces, esta pregunta la vamos a responder en esta ficha técnica que yo he elaborado para ustedes, para que se haga más fácil responder esta pregunta. Quizás sea un poco más complicado para algunos, pero desde mi punto de vista, hace más sistemática la información que tú me vas a brindar a partir de lo que has aprendido el día de hoy. Entonces, la ficha técnica tiene alguna estructura, ¿no? Tiene dos partes básicamente, en relación a los datos generales y su estructura. Entonces, en relación a los datos generales, tú vas a poner acá tu nombre como autora del artículo, porque vas a tu propio artículo o tu propio texto corto. Entonces, pones tu nombre, tu grado de sección. Aquí los datos del profesor, ¿no? Y el área. Acá puedes poner, mejor dicho, vas a poner aquí tus datos, grado y sección. Y acá los datos del profesor y el área. Y fíjense, aquí te dice tu título o subtítulo. Entonces, el título ha cambiado, fíjense, acá está como pregunta y acá ya está como título propiamente dicho. Cambios y permanencias que influyen o contribuyen al fortalecimiento y construcción de mi identidad y sentido de pertenencia al distrito. Al distrito, acá le puse Ollón porque ayer, como les decía, había una señorita de Ollón y todas coincidieron, sus compañeras profesoras, hago un ejemplo como Ollón y así lo hicimos, ¿no? Entonces aquí, de Huacho. ¿Ves? Ahí está. Ustedes ponen de Huacho. Pero, profesor, yo no vivo en Huacho, vivo en Carquín. Ya, pones de Carquín. Profesor, yo no vivo en Carquín, vivo en Vegeta. Pones de Vegeta. Me dejo entender, ¿no? Correcto. Entonces, asimismo, vas a ubicar el país a que perteneces, la ciudad a la que perteneces y el lugar de estudio. Por ejemplo, la ciudad o el distrito al que pertenezco es Vegeta y el lugar de estudio es Medio Mundo. ¿Se dan cuenta? Si yo viviera en Huacho, en Perú, ciudad Huacho, y el lugar donde estudio, yo vivo en Grao, por ejemplo, es Huacho, pues, ¿no? Entonces, Huacho, doble 20. En los datos bibliográficos, acá están los ejemplos. Vete acá los ejemplos, cómo vas a conseguir. Acá dice, por ejemplo, Tarmeño E, 2018, Historia de Santa María, la ciudad campiñera recuperado de acá, por ejemplo, es una fuente, un dato o fuente escogido de internet. ¿Ves? Acá está la dirección web. ¿Se dan cuenta? Estos mismos ejemplos también están en el grupo.
de ciencias sociales. Texto. Esta es una fuente del libro. Es una fuente del libro. ¿Ve? ¿Qué partes tiene un dato bibliográfico o una fuente? ¿Qué datos tiene? Tienes que colocar, recuerden, el apellido del autor, el primer apellido, luego coma, tienes que colocar el primer nombre, solo la letra del primer nombre, punto, el año en que hizo la publicación de ese artículo o ese libro o esa información, punto, ubíquense bien, ahí están los, miren, punto, punto, coma, cómo va, cómo se va escribiendo, luego colocas el título de la obra que publicó ese autor y lo pones en cursiva, así como estoy poniendo, en cursiva. Luego pones punto, luego escribes la ciudad o país, ciudad y país donde fue publicada la obra. Acá, por ejemplo, Bogotá, Colombia, 2 puntos. Y luego, de los 2 puntos pones la editorial. Esto, Arfo, LTDA, significa la editorial. Aquí está más claro. Por ejemplo, dice eso, tal como hemos indicado arriba, primera letra de su primer nombre, año, obra, la ciudad donde se publicó la obra, 2 puntos y la editorial Mosca Azul, ¿ve? Aquí ¿cómo hago una fuente de web, profesor? Aquí. Se pone igualito, hasta aquí. ¿Ve? Se pone igualito hasta aquí. Pero luego de poner estos datos, pones punto y la palabra recuperado de 2 puntos. Y le pones la dirección web o link que lo cogiste, ¿no? Entonces ya está. Ese es ¿ves? Acá le estoy poniendo esto mismo también está en el grupo de ciencias sociales. Muy bien. Creo que esto quedó claro. Vamos a ver la estructura. La estructura en relación a estos cambios y permanencias que han influido o contribuido al fortalecimiento de la construcción de tu identidad y sentido de pertenencia al distrito de Huacho, vas a hablar de ello aquí, pues, ¿no? En el preámbulo o introducción lo vas a hacer en un solo párrafo, ¿no? O sea, vas a hacer una breve introducción, un breve preámbulo de qué trata estos cambios y permanencias, ¿no? Iniciar diciendo, el presente estudio trata de los cambios y permanencias que han contribuido a consolidar mi identidad con la ciudad de Huacho, por ejemplo, ¿no? En ese sentido voy a explicar en qué consistió este proceso de identidad que yo estoy logrando. Pues ahí está, tu preámbulo. El contenido ya es la explicación ampliada de estos cambios y permanencias que han fortalecido tu identidad. Y por eso acá te pido mínimo 2 párrafos de 5 líneas. Acá te dice, ¿no? El contenido. Esto de acá, al momento de entregarme el trabajo, no vas a poner 1, introducción, 2, contenido. No pones nada. Simplemente redactas. Yo ya me daré cuenta si lo has hecho correctamente o no, ¿no es cierto? No se ponen los datos que están ahí con numerados. ¿Ya? Simplemente se redacta como un informe. Entonces aquí te dice, puedes tener en cuenta los aportes que hace el texto, el audio o el video, ¿no? ¿Te das cuenta? Marcas de uso personal de reflexión. Una vez que has hecho el preámbulo y tu contenido, vas a reflexionar sobre lo que has escrito en los párrafos anteriores, ¿no? Con otras palabras y con tu inspiración propia. Luego de ello vas a plantearte algunas ideas centrales de tu propio texto o plantearte algunas hipótesis. Las hipótesis que vienen a ser afirmación veritativa, ya le dije hace un momento, ¿no? Que puede comprobarse en el tiempo o con una contrastación de información si son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces vas a plantearte mínimo 3 o 4 ideas centrales acá, con una especie de entrada, ¿no? Que puede ser un check, puede ser un check, etcétera, ¿no? 4 checks entonces, o 3. Luego vas a escribir las palabras o expresiones claves que está en tu texto. Y yo estoy asumiendo, acá ya les he puesto ya las palabras que van a poner ustedes, que esto queda tal cual. Y si gustan pueden poner otras palabras. Pero tú vas a hablar precisamente de cambios, permanencias y fortalecimiento, ¿ve? Entonces esas palabras, esas son las palabras claves que vas a emplear en esta estructura de texto. Finalmente vas a hacer una observación o una interpretación
personal respecto de todo lo que has hecho, o mejor dicho, vas a tomar una posición, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? ¿Por qué lo has explicado de esa manera, ¿no? ¿Cómo pondrías en práctica lo que has explicado? Esa interpretación lo vas a poner aquí. Por eso acá dice, escribe acá su interpretación personal o ideas que el texto le ha generado. Y finalmente, vas a poner solamente la fecha de entrega. La fecha de entrega es el próximo miércoles, que sería 15, ¿no? Entonces acá pongo 15 de julio, ¿ves? Entonces, de esa manera es lo que van a hacer el trabajo, ¿ya? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a dar la última ronda para ver si han comprendido, y por favor compartan su pantalla. Bueno, ahora ya hay personas. A ver, ¿quién quiere participar en primer lugar? Prenda su micrófono y comparta su pantalla, por favor. Si no participan, significará que han entendido todo, entonces no hay dudas. Entonces me entregarán puntualmente el trabajo hasta el 15, juntamente con los mapas que les dejé la semana pasada, pues, ¿no? A ver. ¿Nadie? Una opinión final, entonces vamos a escucharle a Sánchez, a ver, o a Redondo, una de las dos, o Eloísa Zúñiga, no sé. La pregunta sería, ¿qué les ha parecido las tablas de cambios y permanencias y simultaneidades que le he presentado el día de hoy? A ver. Es la participación que estoy pidiendo para cada una de ustedes, pero entonces ahí está. Muy bien, señorita Sánchez, le escucho. Changanaki, profesor. Ah, Changanaki. Sí. Disculpe. Me parece muy interesante los datos que está recopilando en las tablas, ya que de esa manera usted va a poder saber si hemos prestado la atención merecida a los videos, al audio, y si estamos siguiendo la secuencia que usted nos da para poder ampliar nuestros conocimientos en su área. Excelente, muy buena participación, felicitaciones. Eso es. Qué bueno que me hayan entendido y eso es lo que busco, es lo que pretendo de ustedes, ¿ya? Entonces agradecido por su participación, señorita Changanaki. No sé si alguien más. A ver. ¿Nadie más? Amy Redondo, Cotrina, Zúñiga. Zúñiga, a ver, tu opinión es importante, Zúñiga, te escucho para finalizarle el audio. Creo que se fue. Ah, no, acá está. Zúñiga, te escucho. A ver. Ya. Bueno, acerca de la ficha y de todas las tablas, creo que voy a poder guiarme un poco mejor para poder desarrollar la actividad y así no me voy a perder en esas cosas y, o sea, me voy a guiar más y voy a entender más acerca del tema. Excelente, muy bien. ¿Te ha parecido entonces fácil de hacerlo? No, fácil no me ha parecido, pero sí un poco más sencillo para que pueda guiarme más acerca de las cosas y aprender más y investigar y leer, que me va a beneficiar mucho. Excelente, Zúñiga. Gracias por tu participación, muy amable. A ver, acá hay, bueno, Kiara Estrada. No, de nada, Los estudiantes han ingresado recién, no sé por qué, pero bueno. Ya estamos terminando, señoritas, entonces le agradezco la asistencia del día de hoy a la sala. Espero que se sigan sumando en el transcurso de las semanas, porque no olvidemos que parece que este año vamos a hacer las clases virtuales hasta diciembre, ¿no? Entonces, en esa medida, hay que irnos agenciando de recursos para que podamos conectarnos por esta sala. Entonces yo les agradezco una vez más su atención y espero verlas la próxima semana. Si Aprendo en Casa envía una actividad, les enviaré el audio. Si no enviara, haremos una actividad más sencilla, como leer el texto que tenemos, ¿no? Muy amable. Les deseo buen día y nos vemos la próxima semana. Chao.